días, un saludo a todos los que siguen esta plataforma. Agradezco a Dios por este momento, agradecida con el CDN Nacional por invitarme a dar esta conferencia en una fecha tan importante en la historia de nuestro país. Felicitar también al Directorio Nacional por su mes aniversario. Antes de empezar con el tema principal de mi disertación, como pandina no puedo dejar de resaltar que un día como hoy, 11 de octubre de 1902, Bolivia ganó la batalla de Bahía. Fue la batalla entre Bolivia y Brasil cuando cobija la capital de Pando era Puerto Bahía. La historia nos cuenta que en la batalla de Bahía habían participado mujeres en las distintas columnas o las distintas expediciones. Estas mujeres marcharon desde Santa Cruz a defender también la soberanía territorial de Bolivia. Así que va un homenaje a cada una de ellas que con seguridad fueron olvidadas. Hoy 11 de octubre también es una fecha importante en Bolivia. Se conmemora el Día de la Mujer Boliviana en homenaje al nacimiento de la poetisa Adela Zamudio. El tema de mi conferencia es la mujer boliviana y su aporte en la seguridad, defensa y desarrollo de nuestro Estado. Y es aquí donde debemos recordar justamente a Adela Zamudio, quien fue de gran aporte en el desarrollo de nuestro Estado en diversas áreas. Esta insigne mujer nació en Cochabamba un 11 de octubre del año 1852. Fue una escritora pionera del feminismo en Bolivia, maestra y luchadora social por las mujeres bolivianas. Dirigió la primera escuela laica de Bolivia. Fue reconocida como la máxima exponente de la cultura boliviana. En su preocupación por la situación social de la mujer de su época, fue una constante crítica en las costumbres sociales de su entorno. Expuso sus ideas liberales sobre la religión y la educación y emitió juicios sobre la literatura boliviana y su propia producción intelectual. Hoy es un día para recordarla. La mujer boliviana y su aporte en la seguridad, defensa y desarrollo de nuestro Estado. Bolivia ha tenido a lo largo de su historia a brillantes mujeres quienes de una u otra manera contribuyeron en la seguridad, defensa y desarrollo de nuestro Estado. La mujer siempre tuvo un papel importante en la historia de Bolivia. Fue parte en la lucha por la independencia durante el siglo XIX, aportando a la par de los hombres en el campo de batalla, cabalgando caballos, usando espadas, haciendo logísticas y aportando estratégicamente. En Bolivia hay un considerable número de mujeres que contribuyeron en la seguridad, defensa y desarrollo de nuestro Estado. Es menester nombrar a cada una de ellas por la relevancia que tuvieron en la historia de Bolivia. Por el tiempo, voy a nombrar algunas. Una de ellas fue Gregoria Paz Anina, quien nació en La Paz el año 1751. Fue una heroína y revolucionaria indígena aymara que lideró, junto a su hermano y su cuñada Bartolina Sisa, una de las rebeliones más extensas contra el Imperio Español en Charcas. Jugó un papel crucial en las rebeliones de 1781 y 1782, como la toma de Ayaviri, la batalla de Pinto y la batalla de Sangarará. Esta rebelión significó un precedente para las demás guerras de independencia que emergían en América a inicios del siglo XIX. En esta campaña, Apaza tuvo la estrategia de cabalgar vestida de hombre para poder llegar a la plaza y hacer un llamado a los indígenas que todavía servían a los españoles dentro de la ciudad, pidiéndoles que se unan a la sublevación, teniendo incluso el valor y coraje de sentenciar a todos los españoles y criollos que vivían allí. A raíz de su intervención, la región fue controlada por los indígenas, quedando Gregoria a cargo de la situación, coordinando todos los movimientos de la sublevación en ambos campamentos. Es por este hecho histórico que se la recuerda como la valiente líder indígena. La mujer boliviana y su aporte en la seguridad, defensa y desarrollo del Estado. Otra valiente mujer fue Bartolina Sisa, nacida el año 1750 en Caracato, corregimiento de La Paz, provincia de Charcas, virreinato del Perú. Fue una lideresa aymara. Lideró el levantamiento indígena y luchó contra la dominación y la opresión de los conquistadores españoles. Luchó junto a Tupac Katari por la liberación de su pueblo oprimido. Su legado de coraje y dignidad nos llena de orgullo.
Hoy en día hay una organización con su nombre que tiene como principal objetivo defender y promover el derecho de las mujeres campesinas a participar en los diferentes niveles de decisión política. La mujer y su aporte en la seguridad, defensa y desarrollo de nuestro Estado. Siguiendo la nómina está Manuela Gandarilla. Aparentemente nació el año 1752, no hay dato específico. Lideresa de las heroínas de la Coronilla. Fue una revolucionaria boliviana que luchó por la independencia de su país. Esta heroína nos demuestra que no hay impedimento cuando la mujer se propone ejercer o realizar alguna actividad. Pues pese a su ceguera, a los 60 años se enfrentó al ejército realista para defender su ciudad. Luchó durante la Guerra de Independencia de la Real Audiencia de Charca en la ciudad de Cochabamba. La llamaban la ciega, no por ser vidente, sino porque tenía un severo problema visual que le impedía realizar ciertas tareas al caer la noche, la tarde. En prueba de que contaba con percepción visual es que cuando fue al encuentro de Goyeneche en batalla y cuando éste le hirió en el pecho, ella tomó la sangre que le brotaba y se la arrojó directamente a la cara. Esta heroica mujer falleció combatiendo y defendiendo su país. La mujer boliviana y su aporte en la seguridad, defensa y desarrollo de nuestro Estado. Toca mencionar a Mariana Sudáñez. Nació el año 1770, mujer boliviana de mucha importancia para la historia del país. La hermana de Jaime de Sudáñez, el cual desempeñó un papel muy significativo en la independencia boliviana. Mariana Sudáñez fue la encargada en aquel entonces de desencadenar el llamado primer grito libertario de América, ya que salió a las calles a pedir por su hermano apresado por los españoles, quien estaba señalado de conspiración. Ella acudió a su vecindario más cercano, a cuyo llamado respondieron los pobladores, formando un tipo de revolución y protesta, y la sublevación comenzó a ser un hecho. La mujer boliviana y su aporte en la seguridad, defensa y desarrollo de nuestro Estado. Tenemos en nuestra historia a Vicenta Guaristi Eguino. Nació en La Paz, un 2 de abril de 1780. Fue una revolucionaria, fue una heroína de la independencia americana. Su nombre permanece en el imaginario colectivo de La Paz como símbolo de la lucha contra la opresión colonial. Una vez concluida la guerra de la independencia, Vicenta entregó la llave de oro de la ciudad al libertador Simón Bolívar, al igual que una guirnalda de plata como muestra de gratitud al libertador. La mujer boliviana y su aporte en la seguridad, defensa y desarrollo de nuestro Estado. Toca mencionar a una cruceña, Ignacia Ceballos Taborga. Nació el año 1831 en La Enconada, hoy municipio de Guarne, del departamento de Santa Cruz. Fue una heroína boliviana que participó en la Guerra del Pacífico como enfermera. Pocas veces una persona puede dejar su nombre en lo más alto e ilustre de los escritos patrióticos, como lo hizo con carácter y sacrificio Ignacia Ceballos Taborga. Una mujer que se enlistó sin el menor temor y recelo al ejército boliviano, al enterarse de la invasión chilena en el territorio patrio. De inmediato se hirió a la defensa y cabalgó junto al escuadrón Velasco hasta la ciudad de La Paz, vestida con el uniforme militar que le perteneció a su difunto marido, teniente coronel Blanco. Se incorporó a la ambulancia boliviana y se destacó en su labor de socorrer y curar a los heridos acompañando las excursiones de las tropas bolivianas. Fue una estratega. Se enlistó en la fila del Batallón Colorado y partió vestida de militar junto a sus camaradas. Al finalizar la Guerra del Pacífico fue declarada heroína benemérita en la patria y se le confirió el título de coronela de la sanidad. Durante la Guerra del Chaco se dedicó por un tiempo a escribir cartas para mujeres que no sabían escribir y que tenían familiares en el campo de batalla. La mujer boliviana y su aporte en la seguridad, defensa y desarrollo de nuestro Estado. En la historia boliviana tenemos a Lidia Geiler Tejada, cochabambina, nació un 28 de agosto de 1921, contadora y política boliviana. El Congreso la eligió como presidente constitucional interina de la República de Bolivia en el año 1979 hasta 1980.
convirtiéndose en la primera mujer en gobernar Bolivia. Se destacó por su lucha de las causas políticas y sociales, luchó activamente contra la injusticia y la libertad, y la libertad en defensa de la paz y de la igualdad de sexo, convirtiéndola en un símbolo de progreso y cambio en el país. Fue la primera mujer revolucionaria en Bolivia. Durante su corto mandato, en 1980, aprobó un decreto supremo instituyendo un día como hoy, 11 de octubre, Día de la Mujer Boliviana, en honor al nacimiento de la escritora cochabambina Adela Zamudio. Lidia Geisler Tejada fue dirigente de organizaciones femeninas de Bolivia y representó al país ante la Comisión Interamericana de Mujeres. A su muerte, fue despedida como uno de los íconos de la recuperación del Estado de Derecho. La mujer boliviana hizo aporte en la seguridad, defensa y desarrollo de nuestro Estado. Otra mujer para recordar fue María Barzola, mártir de la masacre Catavi. Fue una palliris, así se las llamaban a las mujeres que trabajaban en el exterior de las minas, recolectando el mineral que aún quedaba en los desechos que salen del interior de las minas. María trabajaba en el complejo minero Catavi en Potosí. El único sindicato que conservaba la legalidad en esos tiempos elevó un petitorio en favor de los mineros que fue rechazado por el Barón del Estaño, provocando una movilización de mineros contra la gerencia de la empresa. 8.000 trabajadores, con las palliris y niños a la cabeza, avanzaron para reclamar a la patronal. Quien encabezó fue María Barzola. Iba al frente de la multitud, levantando y haciendo flamear la bandera de Bolivia. Las primeras descargas de las ametralladoras montadas por el ejército se estrellaron contra el cuerpo de María Barzola. Esta masacre terminó con decenas de trabajadores muertos, incluyendo niños y mujeres. Hoy en ese campo regado de sangre de mártires de trabajadores y trabajadoras, se llama el campo de María Barzola. La mujer boliviana hizo aporte en la seguridad, defensa y desarrollo de nuestro Estado. La lista de mujeres sigue con Domitila Barrios de Chungara. Fue una destacada líder boliviana. Nació el 7 de mayo de 1937 en Pulacayo, zona minera de Potosí. Fundadora de la Escuela Móvil de Formación Política y Sindical, con la que trabajó en Quillacollo y Cochabamba. Encabezó actos de protesta y huelga, por lo que se la reconoce como pionera en las mujeres líderes de los movimientos mineros. Desde 1963 participó en el combativo Comité de Amas de Casa del siglo XX, enfrentándose a las fuerzas represivas de dictadura de Víctor Paz Tesoro, René Barrientos y Hugo Banzer Suárez. Su coraje y determinación de Domitila la convirtieron en un obstáculo para las dictaduras militares que gobernaron Bolivia durante más de 3 décadas. Defendió y consolidó su lucha en defensa de las mujeres y su reivindicación. Se destacó en la lucha por los derechos laborales y políticos de las mujeres, abriendo camino para la participación femenina en la vida política y pública del país. En 1977, junto a 4 mujeres, Domitila Chungara hizo huelga de presión social e internacional, logrando que el general Hugo Banzer Suárez accediera a conceder la amnistía, y fue el puntapié inicial que devino en el quiebre de la hegemonía de la sangrienta dictadura militar de Banzer. Fue una extraordinaria mujer que luchó incansablemente por una Bolivia más justa y un mejor futuro para los bolivianos, en especial para los estratos menos favorecidos. En la historia de Bolivia, bastó solo 5 mujeres de las minas para derrotar a un dictador. Ellas fueron Domitila Chungara, Angélica Flores, Nelly Paniagua, Luzmila Pimentel, Aurora Lora. Estas 5 mujeres tuvieron a su cargo el control de las huelgas, participaron a la cabeza de las movilizaciones y fueron protagonistas directas de la restauración de la democracia en el país, al derrocar con una huelga de hambre al entonces dictador Banzer. La mujer boliviana hizo aporte en la seguridad, defensa y desarrollo de nuestro Estado.
Bolivia tuvo mujeres heroínas como Juana Azurduy y Manuela Gandarilla, que combatieron codo a codo con los hombres en el campo de batalla, demostrando su valentía y patriotismo. Se inmortalizó en la historia, la participación de la mujer fue trascendental en todas las épocas para Bolivia. La historia nos demuestra que las mujeres jugaron un rol importante en la lucha por la independencia de Bolivia. La historia muchas veces redujo su participación hasta casi volverlas invisibles. Y es por ello que poco a poco y nada se las recuerda. Al respecto de ello, particularmente debo hacer hincapié en recordar a la primera mujer abogada en Bolivia, Esilda Villa. Fue la primera mujer en convertirse en abogada en Bolivia y tuvo un rol fundamental en el movimiento de mujeres a inicio del siglo XX en su país. Después de pasar su examen, se le negó la licencia para el ejercicio profesional, aduciendo que las mujeres no eran ciudadanas en aquel tiempo y no podían realizar el servicio militar obligatorio. Su caso generó presión internacional y finalmente obtuvo su licencia 10 años después. En Bolivia, después de muchas luchas, hemos tenido y tenemos a la primera mujer militar que se convirtió en la primera mujer en ostentar el máximo grado en las Fuerzas Armadas de Bolivia. Actualmente, la generala Gina Reque Terán. Las mujeres han sido por tradición actoras poco conocidas en la historia, aunque su presencia es permanente a lo largo de esta época. Por otro lado, en el acontecer de la vida cotidiana, sobre todo al ámbito laboral, las mujeres van ocupando determinados espacios gracias a la lucha incansable de sus pares en otroras. Las mujeres han participado siempre en la historia, en la época colonial, en las rebeliones y la transición a la independencia, la república, la crisis de fines del siglo XIX, desde la era liberal hasta la era del Chaco, de la posguerra de la Revolución Nacional, los años 1960, 1980 y finalmente las mujeres de hoy. También hemos tenido mujeres en las artes y las letras de mucho valor y no hay, haciendo ver que no hay arte ni disciplina artística que no cuente con la expresión de las mujeres. Los espacios copados por las mujeres son cada vez más importantes, tanto en lo político como en lo profesional, pero aún queda mucho por recorrer, tomando en cuenta que el limitado acceso a documentos de identidad impide todavía el acceso al ejercicio de la ciudadanía a una gran cantidad de población, mayormente femenina y rural. Tenemos mujeres en el Parlamento. Bolivia renació a la vida democrática con el retorno al país, con mujeres en el Parlamento, mujeres concejalas y alcaldesas. A partir de los años 90, con la creación de una instancia oficial encargada de la percepción de género, la legislación boliviana prestó una mayor atención al tema de la equidad. Por eso, muchas leyes importantes contemplan la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos: la educación, el acceso a la tierra, la participación política, etcétera. Asimismo, se ha avanzado mucho en términos de salud pública para la mujer, pero casi siempre contemplándola en su papel de madre. También se aprobaron leyes específicas, como la Ley contra la Violencia en la Familia, Ley 1674 en 1988, el Decreto 24864 de 1977 para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, el Plan Nacional de Equidad, el Plan Nacional de Políticas Públicas para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres. Actualmente se encuentra en discusión
la ley marco sobre derechos sexuales y reproductivos que genera acalorados debates en la sociedad. La mujer boliviana y su aporte en la seguridad, defensa y desarrollo de nuestro Estado. Como dije anteriormente, Bolivia tuvo mujeres heroínas como Juana Zurduy y Manuela Gandarilla que combatieron codo a codo con los hombres en el campo de batalla, demostrando su valentía y patriotismo. Para cerrar con broche de oro la nómina de valerosas mujeres, toca nombrar a una icónica dama, doña Juana Zurduy de Padilla. Fue el personaje más sobresaliente en defensa de su patria. Nació el 12 de julio en Toroca, una población ubicada en el norte Potosí, perteneciente al virreinato del Río de la Plata, actualmente Bolivia. Esta insigne mujer chuquisaqueña lideró la guerrilla de Tarabuco encabezando a su escuadrón leales. Juana Zurduy es nuestra antiprincesa del Alto Perú, o nuestra princesa guerrera, que luchó junto a su esposo Manuel Padilla para liberar el virreinato del Río de la Plata de las garras de España. Se inmortalizó en la historia como la mujer más importante en la independencia de Bolivia. Después de la muerte de su esposo, Manuel Asensio Padilla, asumió el mando de las guerrillas en las provincias de Chuquisaca. Fue nombrada coronela por el gobierno argentino por su valor, mérito e ideas independentistas, por su lucha armada de la población indígena. Organizó el batallón Los Leales para enfrentar a las tropas realistas en el Alto Perú, consolidando de esta manera la estrategia de San Martín y Bolívar. Lideró la guerrilla que tomó el Cerro de Potosí debido a su desempeño en la guerra de guerrillas contra los españoles. Recibió el grado de teniente coronel. Años después, fue ascendida a generala del ejército argentino y a mariscala de la República Boliviana. Juana Zurduy de Padilla es la primera mujer boliviana ascendida al máximo grado militar en la categoría de oficiales, mariscala. El 2011 se le otorgó el grado póstumo de mariscala, en testimonio de gratitud por su heroica participación como guerrillera de la independencia y su valor demostrado en las batallas ganadas en el proceso de la independencia de Bolivia. Nuestra mariscala Juana Zurduy recibió la máxima distinción póstuma en apego al artículo 170 de la Constitución Política del Estado, que atribuye a la Cámara de Senadores reconocer honores públicos a quienes lo merecen por su servicio eminente al Estado. Esta valiente y valerosa mujer fue sin lugar a dudas la mujer más importante en la independencia de Bolivia. Y es así, señores, que todas estas mujeres dejaron huellas en la historia de Bolivia. La participación de la mujer fue trascendental en todas las épocas para Bolivia. La historia nos demuestra que las mujeres jugaron un rol importante en la lucha por la independencia de Bolivia. La historia muchas veces redujo la participación hasta casi volverlas invisibles. Y es por ello que poco y nada se la recuerda. Al respecto de ello, particularmente tengo una anécdota que quiero compartirles y que corrobora que pasaron de mujeres importantes a mujeres invisibles o lo que es peor, a mujeres olvidadas. En mi recorrido como cursante y maestrante de la Escuela de Altos Estudios Nacionales en la materia de ejercicio militar, nos trasladamos a Regimiento Ranger visitando todas las instalaciones. Pude apreciar en los salones retratos de hombres que combatieron por Bolivia y una sala exclusivamente para un guerrillero extranjero. Pero en ningún lugar había retrato de la mujer más importante en la independencia de Bolivia, la que incluso tiene el rango militar más alto que pueda recibir un uniformado. Sin lugar a dudas, me refiero a nuestra mariscala, doña Juana Zurduy de Padilla. Espero que les haya gustado
mi conferencia. Muchas gracias.